Cuando usted guste, puede iniciar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de volverlos a ver. Espero que pudieran revisar el contenido que ayer fue expuesto en esta charla, pues para que hoy surjan más dudas y podamos interaccionar un poquito más por el chat de Telegram. Haciendo un breve recuento, pues ayer nosotros iniciamos con lo que fue la anatomía y la fisiología respiratoria, muy brevemente, todo orientado a lo que nos interesaba conocer para desarrollar el tema de ventilación mecánica. Vimos los modos ventilatorios, vimos que era la ventilación mecánica y bueno, estamos en lo que es la programación del ventilador y hablando un poco de cada uno de los parámetros ajustables desde el punto de vista de la mecánica respiratoria. Entonces, el quinto paso que nosotros debemos hacer cuando estamos programando el ventilador es el uso del PIP. ¿Okay? La presión positiva al final de la expiración debe iniciarse con 5 a 8 centímetros de agua, dependiendo de la hemodinamia del paciente. Siempre hay que primero ver o establecer claramente cómo está la hemodinamia del paciente. El PIP es una maniobra que evita que la presión de la vía aérea caiga a cero. Esto con la finalidad de no permitir el colapso de los alveolos. Entonces, el PIC puede combinarse o puede ajustarse en cualquier modalidad de ventilación, ya sea en sustitución parcial o ya sea en la sustitución total de la función ventilatoria del paciente. ¿Qué pasa? Cuando tú mantienes las unidades alveolares abiertas, tú haces lo que se llama reclutamiento de alveolos. La función principal del PIP es mantener este reclutamiento de las unidades alveolares que fueron colapsadas o están llenas de fluido y producir así entonces el aumento de la capacidad residual funcional. De esta manera podemos lograr que exista un equilibrio de la función ventilatoria y de la perfusión. También se disminuye el chum intrapulmonar y mejora la distensibilidad. Acuérdense del cortocircuito respiratorio, ¿no? El cortocircuito en ventilación-perfusión es que hay áreas en el pulmón que están bien perfundidas, pero no están ventiladas. Por lo tanto, estas áreas son hipoxémicas. Hipoxémicas quiere decir que no están participando en la hematosis. Entonces, con el PIC nosotros logramos rescatar esos alveolos que no están participando en la hematosis. Además de que los que sí están participando en la hematosis no sufran un colapso. Los niveles apropiados de PIP pueden ayudar a prevenir lesiones pulmonares inducidas por el ventilador, por esto mismo, de que evitan apertura y cierre, apertura y cierre, apertura y cierre de los alveolos de una forma cíclica, sino que ellos abren o se expanden completamente y cierran hasta un punto, o se vacían hasta un punto, propiamente dicho. Por ejemplo, el PIP puede ser beneficioso en casos de edema pulmonar, porque esta maniobra produce una redistribución de agua en el pulmón, desde los alveolos hasta el intersticio, ¿ok? Y de esta manera ayuda a equilibrar la presión hidrostática y favorece la salida del líquido del alveolo hasta el intersticio. Además, debemos recordar que debemos individualizar al paciente. Hay situaciones que ameritan
más PIB o menos PIB. Por ejemplo, la obesidad. Si usted tiene un paciente con un índice de masa corporal, por ejemplo, de 30, usted debe colocarle más PIB, como por ejemplo 8. Ahora, si usted tiene un índice de masa corporal de 40, entonces ya debe colocarle un poquito más, debe colocarle hasta 10. ¿Qué pasa? A los gorditos no se le coloca más PIB porque son gorditos, sino porque tienen menos capacidad residual funcional que un paciente con un peso acorde a su talla. Entonces, debido a que la voluminosidad del abdomen eleva en la caja torácica, esto produce que hay una disminución de la capacidad residual funcional, la cual vamos a tratar de aumentar o de rescatar colocando más PIB que a un paciente que tenga un peso acorde a la talla. Pacientes, por ejemplo, que tengan shock hemorrágico. Los pacientes que tengan un shock hemorrágico, esto por supuesto está ocasionando que desde el punto de vista hemodinámico estén inestables, pues a ellos hay que colocarle menos PIB, un PIB de 2 a 3, por ejemplo, para que no se vea afectado el retorno venoso y no haya más hipotensión. Pacientes que tengan un tromboembolismo pulmonar, que la causa que los haya llevado a ventilación mecánica sea un tromboembolismo pulmonar, se le debe colocar 0 PIB, porque al hacer que exista una presión continua hacia los pulmones, me va a aumentar a mí la poscarga del ventrículo derecho, y eso me va a chocar el paciente. Entonces, pacientes con tromboembolismo, 0 de PIB, pacientes con shock hemorrágico, de 2 a 3, pacientes obesos, subirlo a 8 o a 10, dependiendo del índice de masa corporal. Pero, pacientes que no tengan ninguna de estas condiciones, 5 de PIB por lo menos. Los pacientes en falla ventricular izquierda, el PIB puede mejorar la función miocárdica porque reduce el retorno venoso y la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, en pacientes que no tengan ninguna condición circulatoria, hemodinámica, cardiovascular, siempre se va a indicar PIB para proteger los alveolos y para hacer reclutamiento alveolar. Fíjense que el PIB tiene un rango como que muy amplio, como que le puedo poner 3, como que le puedo poner 5, como que le puedo poner 10, dependiendo del paciente, tal. Lo importante acá es que tú tengas un PIB que te permita una adecuada oxigenación arterial. Es decir, que cuando tú le hagas un pH a ese paciente puedas ver que tiene una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y que además de esto, combinándose o correlacionándolo con la fracción inspirada de oxígeno, esta sea no tóxica. Es decir, que sea una fracción inspirada de oxígeno menor al 60% y que esto no provoque una afectación hemodinámica. Existen situaciones que me van a afectar la capacidad residual funcional, además de la obesidad, que son propias del entorno o la situación del paciente, como por ejemplo la intubación orotranqueal, la posición en decúbito. Estas dos situaciones me producen también disminución de la capacidad residual funcional. Por lo tanto, se ve afectado el intercambio gaseoso. Por eso es que nosotros al paciente, aunque no tenga ninguna afectación hemodinámica, debemos colocarle PIB. Existe lo que se llama una PIB intrínseca. Los pacientes que tienen una limitación de flujo con frecuencia desarrollan atrapamiento aéreo. Cuando el aire tiene una frecuencia respiratoria, el paciente tiene una frecuencia respiratoria tan alta para él que el tiempo expiratorio es muy corto y entonces
el aire queda atrapado dentro del alveolo porque no le da tiempo. Ya cuando está saliendo hay inspiración de nuevo, es decir, meten más aire al alveolo. ¿Qué pasa en ese momento? Se produce el autopic. Este aumento de volumen pulmonar al final de la expiración crea una presión positiva que aumenta, en vez de beneficiar, aumenta el trabajo respiratorio y la presencia de esfuerzos inspiratorios que son ineficaces para hacer el disparo del ventilador. Ok, una vez que nosotros ya hemos programado el PIP, vamos a hacer la programación de la frecuencia respiratoria. Regularmente, de inicio, tú eliges una frecuencia respiratoria que va entre 2 y 25 respiraciones por minuto porque es lo más acercado a lo fisiológico. Nunca establecer de inicio frecuencias respiratorias mayores a 30 porque es generar una serie de eventos contrafisiológicos que no van a permitir una buena ventilación. Una vez que tú puedas evaluar los parámetros de una manera general, la meta es conseguir una frecuencia respiratoria que te permita tener un valor de pH de entre 35 a 45 y una PCO2 normal de 35 a 45. En los pacientes que tienen una mecánica respiratoria alterada, como por ejemplo en enfermedades obstructivas, tú puedes colocar de 8 a 12 respiraciones, ya que las frecuencias más altas de esto va a reducir, como les dije, el tiempo de expiración y se produce el autopic. Pacientes que requieran frecuencias respiratorias más altas, entre 2 y 25, para satisfacer su elevada demanda ventilatoria, entonces lo que hacemos es bajarle al volumen corriente. ¿Para qué? Para compensar y que no se produzca autopic. ¿Qué pasa? Puede suceder que en un momento dado ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Han fijado una frecuencia respiratoria de 18, tienen un bicarbonato en 23, la PCO2 todavía está dentro de lo normal en este caso. Entonces ustedes tienen que empezar a jugar con los parámetros. Le bajo el volumen, le subo el volumen, manejo el tiempo. Una manera de manipular la alcalosis respiratoria o la acidosis respiratoria es a través de la frecuencia. Pero ya en una segunda evaluación, tú no vas a utilizar la frecuencia respiratoria como por decir al ojo por ciento. Tenía 12, se la voy a subir a 15, o tenía 10, se la voy a subir a 12. No. Y ahí tú vas a buscar lo que es la frecuencia respiratoria ideal. Y para buscar la frecuencia respiratoria ideal, tú lo haces a través de esta fórmula, que es la frecuencia respiratoria actual por la PCO2 que tiene el paciente en el momento que tú estás evaluando, que lo vas a obtener por supuesto de los gases, y lo vas a dividir entre la presión arterial de CO2 ideal, que debe ser una de las que está aquí. ¿Ok? En relación al punto anterior de la frecuencia respiratoria, es importante que ustedes siempre tengan presente que frecuencias respiratorias altas barren el CO2 y me puede producir hipocapnia. Frecuencias respiratorias muy bajas, entonces permiten o pueden permitir que el CO2 suba un poquito, pero no al punto de producir una elevación patológica. Por eso es que cuando nosotros utilizamos las maniobras de la frecuencia respiratoria,
regularmente es para tratar de barrer el CO2. Cuando nosotros ya hemos fijado lo que es la frecuencia respiratoria, por supuesto, tenemos que fijar bien sea el tiempo inspiratorio o la relación IE. La relación IE sabemos que fisiológicamente es un tiempo para la inspiración y 2 tiempos para la expiración. Eso es lo normal. Regularmente se fija 1 es a 2. Existen ventiladores donde tú puedes seleccionar directamente la relación IE, mientras que hay otros donde usted debe calcular es el tiempo inspiratorio o el flujo inspiratorio, y la máquina, dependiendo de eso, va a calcular la variante expiratoria. Entonces, para calcular el tiempo inspiratorio vamos a usar esa fórmula, que sería 60 entre la frecuencia respiratoria actual entre 3. Entre 3 porque son 3 tiempos, 1 para la inspiración y 2 para la expiración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos que tiene una frecuencia respiratoria de 18, nosotros dividimos la frecuencia respiratoria entre la frecuencia actual y lo que nos dé entre 3, y ahí tenemos el tiempo inspiratorio. Podemos definir entonces en este momento, para que quede claro, lo que es el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio entonces sería el periodo de tiempo desde el inicio de una respiración hasta el comienzo de la siguiente respiración. Esto por supuesto se mide en segundos. El tiempo de ciclo total, que sería esto que ven por aquí, es la suma del tiempo inspiratorio y del tiempo expiratorio. Si nosotros queremos saber cuánto dura el ciclo respiratorio de un paciente, lo que hacemos es dividir 60 entre la frecuencia respiratoria, y ahí tenemos la duración total del ciclo respiratorio. En una ventilación modo volumen o control volumen, el tiempo inspiratorio está influido por el flujo, ¿ok? Mientras que en una ventilación que está controlada por presión, el tiempo inspiratorio lo vas a programar directamente en el ventilador. Entonces, la relación entre la duración de la inspiración y la expiración está determinada por el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Bien, y esto es muy importante, es algo que ustedes deben tener en cuenta cuando se inicia el soporte respiratorio. Otra cosa que debemos considerar es la duración de la inspiración con respecto a la expiración, como ya les dije. Entre más corto sea el tiempo inspiratorio y más largo sea el expiratorio, menores van a ser los efectos cardiovasculares de la ventilación con PIP. Y este tiempo hay que ajustarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo decido darle un tiempo expiratorio muy largo? Va a permitir un mejor vaciamiento alveolar. Va también a permitir menor riesgo de autopip, sobre todo si el paciente tiene una patología restrictiva, un aumento de la resistencia a las vías aéreas. Ahora, en pacientes normales, o sea, que no tienen una patología restrictiva, una expiración que es muy prolongada, ¿qué va a hacer? Me va a aumentar el espacio muerto fisiológico, como consecuencia de que el tiempo inspiratorio es demasiado corto para poder aportar un volumen necesario que pueda llenar todo ese tiempo expiratorio. Entonces, de esta manera se aumenta el espacio muerto. Bien,
Una vez que usted ha fijado los parámetros, ha conectado su paciente a ventilación mecánica, usted va a evaluar cómo está ese paciente. Usted debe evaluar cómo están las presiones, principalmente las presiones que se generan en la vía aérea, presión pico, presión meseta y presión de distensión. Estas son presiones que se generan con la ventilación mecánica. Las metas que usted debe de tener es que la presión pico sea menor de 35 centímetros de agua, que la presión meseta sea menor de 28 centímetros de agua, que la presión de distensión sea menor a 14 centímetros de agua. Entonces, estos parámetros podemos definirlo de la siguiente manera. Presión pico es la presión máxima que va a recibir el paciente y el circuito durante la inspiración. Esto es la presión máxima que le está enviando el ventilador. La presión Z, que debe mantenerse bajo 30 centímetros de agua para también reducir o evitar el riesgo de sobredistensión, es la presión máxima generada en la vía aérea al final de la inspiración y va a depender del volumen circulante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente restrictivo o un paciente obstructivo, mejor, como por ejemplo en un broncoespasmo. En un broncoespasmo o en una oclusión del tubo endotraqueal por secreciones, el flujo inspiratorio y los volúmenes corrientes altos, además de la distensibilidad que está aumentada, me va a generar cambios en esta presión. También la presencia de fugas me va a generar cambios en esta presión, en la que es la presión meseta. Entonces, ¿para qué me sirve a mí medir la presión meseta, lo que también conocemos como presión plató o presión aplicada al final de la inspiración? Para yo poder determinar si hay alguna alteración de este tipo, es decir, si hay fuga, si hay un taponamiento del tubo endotraqueal, si el paciente está haciendo un broncoespasmo, ¿ok? Entonces, esta presión aplicada al final de la inspiración sobre las pequeñas vías aéreas y alvéolos se mide haciendo una maniobra que se llama pausa inspiratoria, ¿ok? En ausencia de flujo es cómo se debe medir, por eso es que se hace la pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria consiste en aplicar una pausa, como se dice, o un retardo en la apertura de la válvula expiratoria durante un breve periodo de tiempo, pero cuando ya ha finalizado el flujo inspiratorio. De esta manera, el gas que ha sido insuflado permanece dentro de los pulmones del paciente y esto da lugar a una caída de la presión de la vía aérea desde su valor máximo o pico hasta un valor medio, que es la presión meseta como tal. Entonces, de esta manera nosotros pasamos de una presión pico, hacemos la pausa inspiratoria, la presión cae, pero hasta un punto, no va a caer hasta la presión de PIB o hasta la presión cero, sino que cae hasta este punto y se mantiene. En este momento nosotros la medimos y si hay alguna alteración, entonces podemos orientarnos a si hay algún tipo de evento, tanto mecánico como patológico, que me esté alterando esta presión meseta. Nosotros con la presión meseta, ¿ok? Podemos entonces calcular otra presión, que es la presión de distensión o driving pressure, que esto lo que nos va a dar es una orientación acerca de la compliance del sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, la estimación de lo que es driving pressure y compliance nos va a dar a nosotros datos importantes para brindar ventilación protectora.
Es decir, ya usted tiene que orientarse no solo a ventilar el paciente, no es nada más darle volumen de aire, sino también ajustar todos los parámetros de modo que brinden protección contra lesiones inducidas por el ventilador. La presión de distensión está asociada con una alta mortalidad, es decir, variaciones o inestabilidad en la presión de distensión va a estar asociada con una alta mortalidad por estas lesiones pulmonares. Y esta va a depender, es decir, cómo vamos a sacar nosotros la presión de distensión. Por una diferencia que hay entre el PIB y la presión meseta. ¿Ok? Entonces, tenemos presión pico, lo máximo que le está dando el ventilador. Hago una pausa inspiratoria y me aparece entonces la presión meseta, que la presión cae hasta un punto y se mantiene. Esto me está dando una orientación acerca de presiones transaéreas o presión transvía aérea. Acá, luego yo puedo tener una presión de distensión, que por supuesto me va a orientar acerca de la distensibilidad del parenquima pulmonar o de la compliance. ¿Cómo obtengo yo esta presión de distensión? Es un valor que hay, un valor diferencial entre el PIB y la presión meseta. ¿Ok? Entonces, para fijarlo, para yo tener presión meseta tengo que hacer la pausa inspiratoria. Para yo tener presión de distensión tengo que tener primero la presión de meseta. Y para tener esto tengo que tener el PIB. Si yo no le estoy dando PIB al paciente, por supuesto no puedo sacar la presión meseta. Recordemos que el PIB es la presión al final de la expiración. ¿Ok? Fíjense que esta línea está un poco más arriba que esta. En otras láminas se va a ver mejor, pero esto lo que quiere decir es que esto que viene aquí abajo estaría representado por la presión 0 y el PIB está un poco más arriba. Ok, otro parámetro que puede ser ajustable son las alarmas. Las alarmas, como les mencioné el día de ayer, las alarmas pueden ser visuales o auditivas. Deben ajustarse a un nivel de sensibilidad que permita detectar fácilmente la aparición de sucesos críticos, bien sea en el ventilador, en el circuito o en el paciente. La Asociación Americana de Anestesiología ha dividido las alarmas de un ventilador en aquellas alarmas que son de amenaza vital, aquellas alarmas que son de una amenaza vital potencial y aquellas que representan un peligro potencial. Las más importantes, amenaza vital, se fue la energía eléctrica, se acabaron los gases medicinales, no hay oxígeno, la válvula expiratoria no funciona, ¿ok? Se paró el ventilador, fallo de ciclar el ventilador, que se paró el ventilador. Evidentemente, todo esto va a producir en el paciente que no está ventilando, se va a morir. No le está llegando oxígeno, se va a morir. No le va a salir la presión no va a bajar, no va a salir el aire de los pulmones, no va a oxigenar y además va a ocurrir una lesión pulmonar por el ventilador. En todas estas se va a morir. Ahora, en las de amenaza potencial a la vida y de peligro potencial, bueno, el ventilador te puede avisar cuando el paciente está haciendo autopic, por ejemplo, o te puede avisar, eso no va a matar al paciente, tú simplemente lo ajustas. Si hay una fuga, ¿okay? Te da tiempo a ajustar el ventilador. Entonces, el objetivo de estas alarmas es alertar al personal sobre la existencia de cualquier problema. En general, se me pasaba a decirles, en general el ventilador posee dos tipos de alarmas, las ajustables y las no ajustables. ¿Ok?
Entonces, las que son no ajustables son las de amenaza vital. Las demás tú puedes ajustarlas. Ajustarlas significa ponerle mayor o menor volumen o dejarlo solo con una indicación visual. Eso significa ajustarla. No es que no van a estar, sino la manera como tú vas a recibir la indicación. Además de esto, cuando nosotros estemos fijando las alarmas que son programables, debemos tener en cuenta estos parámetros. Alarmas programables. En cuanto a la presión de vía aérea, tienes la de máxima presión inspiratoria, la de mínima presión inspiratoria, es decir, el límite máximo y mínimo para la presión inspiratoria, el mínimo de PIB. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el PIB es menor a 2 o mayor a 5, esto va a sonar, la alarma de PIB, y te va a indicar desde el punto de vista visual o auditivo. Si el volumen corriente está entre 10 y 15, tú fíjate la alarma. Si sube o baja de eso, te va a avisar. Y así, bueno, con todos los parámetros. Una presión de vía aérea, la máxima inspiratoria suele establecerse en 10, ¿ok? 10 centímetros por encima de la presión pico de la vía aérea. Es decir, tú quieres una presión pico de 35. Bien, entonces tú le regalas 10 centímetros de agua. Ya después, si te dice, si la presión llega a 55, entonces va a sonar la alarma. Otra cosa, la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria decimos que nunca debe ser mayor a 30. Entonces, nosotros podemos fijar la alarma entre 30 y 35. Ya si el paciente está desarrollando respiraciones mayor, que sumándolas a las del ventilador nos da más de 35, entonces va a sonar la alarma. ¿Bien? Ahora, ¿por qué necesitamos las alarmas y qué debo pensar cuando una alarma está sonando y me indica bien sea variaciones en la presión o variaciones en el volumen? Entonces, tenemos una presión alta. La presión pico empezó a sonar. El paciente está despierto, está luchando contra el ventilador. Eso es lo que podemos pensar. O que el paciente está teniendo tos, o que se dobló el circuito. Estas son algunas de las indicaciones. Entonces, cuando suene la alarma que la presión máxima está sobre el nivel máximo, podemos pensar en un paciente despierto, en un paciente con tos o que se dobló el circuito. Ahora, si la presión es muy baja, ¿por qué vamos a pensar? Primero en una fuga, ¿ok? Bien sea una fuga del circuito, bien sea porque se rompió el balón del tubo endotraqueal, ¿ok? Siempre cuando la presión está baja, lo primero que vamos a pensar es en una fuga. Otra opción puede ser que la demanda inspiratoria del paciente excede al flujo que está siendo suministrado por la máquina o que el paciente se desconectó. Básicamente, todas son por flujo. Entonces, cuando la presión está baja, siempre hay que pensar en que hay un problema con el flujo. Ahora, antes de que existan estos problemas de presión, el sensor de flujo nos tiene que avisar. Entonces, cuando el sensor de flujo suena, puede ser porque no está calibrado, porque está malo o defectuoso, porque exista un defecto en la válvula de expiración que esté sensando el ventilador o porque no está bien colocado. ¿Okay? Entonces, debemos revisar el sensor de flujo y si persiste, entonces vemos por qué la presión está baja. Ahora el volumen. Si el volumen es alto, si la alarma que nos está dando es para volumen alto, es porque se ha sobrepasado el límite superior prefijado o porque el sensor de flujo no está calibrado. Es mucho más frecuente que tengamos problemas por falta o por volumen bajo. ¿Qué pasaría en este entonces? Que el límite inferior prefijado ha sido sobrepasado
que existan fugas importantes en el circuito, que se desconectó el paciente, o también problemas con el sensor de flujo. En resumen, todas estas alarmas pueden sonar al mismo tiempo, tanto presión, volumen, sensor de flujo, que todas tienen que ver con un volumen insuficiente de aire que le está llegando al paciente. Entonces, en un resumen, ustedes tienen que, primero, elegir la modalidad ventilatoria entre asistida controlada, bien sea por volumen, por presión, o controlada totalmente, o ventilación de soporte. Deben ajustar la sensibilidad de trigger o disparo. Si es por presión, lo van a colocar entre 0,5 a 2. Si es por flujo, lo pueden colocar de 1 a 3. Pueden simplemente fijar en su cabeza el número 2, que es el valor medio. Si es por presión, 2. Si es por flujo, 2 litros minuto. Ya saben que deben de tener o alcanzar un volumen minuto de 7 a 10. El volumen corriente, iniciar con 6 ml por kilo, pero puede variar de 4 a 10. La presión inspiratoria, fijar los niveles máximos y mínimos, pero siempre que sea menor de 35 o menor de 30. La frecuencia respiratoria, entre 8 y 25, empezar con 10. El flujo inspiratorio, que no exceda los 80 litros por minuto. Ahora vamos a hablar de lo que es el patrón de flujo, pero en resumen, puede ser constante o desacelerado, que son las dos opciones más utilizadas. La relación inspiración, adultos siempre 1-2, con un tiempo inspiratorio que sea menor a 1 segundo. Si van a medir presión meseta, la pausa inspiratoria, entonces debe ser de 0,5 a 2 segundos. La fracción de inspiración de oxígeno se busca siempre que sea menor del 100%. Aunque tú inicies con 100%, en la revaloración siguiente debes tratar de bajarla. Y el PIB, 5 de PIB no se le niega a nadie. Usted empiece con 5 de PIB y va a ir bien. De esta manera, entonces, usted está cumpliendo con las metas ventilatorias de presión pulmonar, que es lo mismo que ya le dije: alcanzar una presión máxima de la vía aérea menor de 35, una presión meseta menor de 28, presión driving pressure menor a 14 o menor a 13 según algunas literaturas, alcanzar valores normales de presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2, saturaciones de oxígeno. Para el síndrome de estrés respiratorio se permiten aún menores en un 88%, pero que ustedes tengan 90% está bien. Una fracción inspirada de oxígeno entre 21 y un 60%, y su volumen corriente dependiendo si es peso ideal, peso predicho, con o sin distrés respiratorio. Usted puede empezar con 6 y está cayendo dentro de los dos parámetros, 6 ml por kilo. Ok, cuando usted fije su ventilador, usted va a ver algo así, donde vemos las presiones pico, donde vemos la frecuencia respiratoria, la relación IE, chévere. Y va a empezar a ver estas curvas. Y usted dirá, bueno, ¿y estas curvas qué son? Va a ver también el modo como tiene el paciente, si está controlado, si está... Estas curvas son para vigilar la función mecánica del paciente. Existen 3 curvas principales. Estas 3 curvas principales son curva de presión-tiempo, curva flujo-tiempo y curva volumen-tiempo. Fíjense que siempre vamos a ver la interacción de las variables físicas, presión, flujo y volumen, que está dando el ventilador en función del tiempo. Presión medida en centímetros de agua, o algunos ventiladores en bars. El flujo siempre se mide en litros sobre minutos.
el volumen siempre se mide en ml y el tiempo siempre medido en segundos. El tiempo siempre lo vamos a ver en la línea horizontal o eje de las X. La presión, el flujo del volumen siempre lo vamos a ver en la línea vertical o eje de las Y. Vamos a iniciar hablando de la curva flujo-tiempo. Esta curva, como les indiqué, va a ver el comportamiento del flujo de aire, es decir, la entrada y la salida de aire a una velocidad determinada, interaccionándola con el tiempo, lo que quiere decir que va a ser en un tiempo determinado. Entonces, vemos en el eje de las Y el flujo y en el eje de las X el tiempo. Vemos acá, vamos a examinar un poquito la lámina. Fíjense que la curva como tal, lo que ustedes deberían, esto es un diagrama de lo que ustedes deberían ver en el ventilador. Tenemos acá el ascenso del flujo, fíjense, en litros minutos. Tenemos un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Fíjense que el tiempo inspiratorio es positivo. La deflexión es hacia arriba. Mientras que en el tiempo expiratorio, ven que la deflexión es hacia abajo. ¿Ok? Fíjense que el tiempo expiratorio es más amplia que la longitud del tiempo inspiratorio. Y aquí vemos el flujo inspiratorio o pico. Aquí lo que vamos a ver es el pico inspiratorio máximo. Y en este otro lado vemos, en esta punta de acá, el pico expiratorio máximo. Entonces, esta área que está acá es el volumen el volumen que está dando el ventilador mecánico. Mientras que esto que está acá, este volumen que está acá, corresponde a las propiedades de elasticidad, es decir, de volver a su volumen inicial del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Hacia arriba que está entrando y hacia abajo lo que está saliendo. ¿Bien? Entonces, con esta curva se van a expresar los cambios en el flujo que está medido en el circuito del ventilador. Como ya les dije, las curvas de flujo son distintas. ¿Ok? Ellas pueden ser en la modalidad de volumen control. Ellas pueden tener un flujo constante y en las modalidades que están dadas por presión pueden tener como una caracterización o una visualización decreciente. Bien. Cuando yo estoy seleccionando los parámetros del ventilador, entonces yo debo fijar si lo quiero constante o si estoy en modo presión, si lo quiero decreciente. Entonces, esto es lo que se llama el patrón de flujo. Existen 4 patrones de flujo, pudiendo ser acelerado, desacelerado, acelerado, desacelerado, el constante o el sinusoidal. El sinusoidal es el que más se parece a una ventilación espontánea. ¿Ok? El constante lo vamos a ver como un cuadrado. Siempre va a ser de esta manera. Aquí el flujo, tanto al principio como al final, va a ser igual. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, en el acelerante va a ir aumentando el flujo o el volumen hasta su punto máximo.
En contraposición, el desacelerante empieza con el flujo máximo y va decreciendo. Todo esto todavía en inspiración, o sea, la presión máxima o el volumen máximo, bien, que empieza con el volumen máximo, pero sigue metiendo volumen, pero ya menos cantidad. Acá hay un flujo sinusoidal parecido a la ventilación espontánea, donde el flujo entra de una manera uniforme y suave. Ok, la curva de volumen-tiempo, aquí tenemos en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y el volumen. Aquí, por ejemplo, el volumen lo tenemos en 0. ¿Bien? Aquí el volumen está en 0. Fíjense que entra el volumen, sale volumen. La mitad corresponde a la inspiración, la otra mitad corresponde a la expiración. El vértice del triángulo es el punto inspiratorio máximo. Si lo comparamos con esta gráfica que tenemos a la derecha, pareciera como si el volumen fuera diferente, porque hay una distribución diferente. Esta gráfica lo que nos está queriendo decir es que el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio movilizan la misma cantidad de volumen, solo que de volumen corriente, ¿no? Que recuerden que el volumen corriente toma en consideración tanto el volumen que entra como el volumen que sale. Entonces, todo esto es la totalidad del ciclo, lo que entra y lo que sale, pero el tiempo expiratorio es más largo. Bien, pero es la media de volumen la que entra que la que sale, porque aquí la línea está basal, es decir, aquí yo no estoy viendo. Bien, ahora vamos con la curva presión-tiempo. Fíjense en este diagrama. Tenemos que todo lo que está por debajo de la línea del tiempo va a corresponder a un esfuerzo del paciente, por lo tanto va a ser presión negativa. Todo lo que esté por encima de esta línea horizontal va a ser presión positiva, que va a estar dada por el ventilador. Esta línea punteada en rosa que ven acá representa el PIB. Fíjense que no llega a 0. 0 es esta línea aquí. ¿Ok? Siempre está por arriba. Aquí podemos decir que hay como 5 de PIB. Vamos a tener entonces que en esta curva de presión que vamos a ver, de aquí hacia arriba, ok, el ventilador está introduciendo aire. Aquí está el pico máximo de presión. Entonces, donde vamos nosotros a evaluar mejor las presiones del ventilador como tal, es a través de esta curva presión-tiempo. Representa las modificaciones de las presiones de la vía aérea con respecto al ciclo respiratorio. De igual manera tiene un ascenso y un descenso, y es muy importante en las modalidades cicladas por volumen un flujo inspiratorio constante. Como podemos ver, una parte inspiratoria, ¿okay?, que es esta, toda la línea de aquí hasta acá. La presión meseta, que aquí no está representada,
¿ok? Y de esta manera nosotros podemos verificar cómo le está yendo al paciente con las presiones, básicamente. Perdón. Ok, esta se repitió, ya yo la expliqué. Bien. De una manera más gráfica podemos ver acá presión aplicada al final de la inspiración sobre los alveolos. Aquí está, presión meseta. Para yo tener una presión meseta debo hacer una pausa inspiratoria, si no, no me la va a dar. Driving pressure, diferencia de presión entre la meseta y el PIB. Entonces, para yo poder tener la driving pressure, tengo que darle PIB al paciente, ¿ok? Tengo que sacar la presión meseta. Ok. Fíjense acá. Cuando yo hablo de una vigilancia, tengo que asociarlo con la ecuación de movimiento que vimos al inicio. Entonces, si yo trazo esta línea que está acá, yo voy a decir que de la línea esta a esta, el flujo es constante. Entonces, me está dando resistencia y flujo. O sea, esta parte de la curva me está hablando de carga resistiva. Por lo tanto, presión transvía aérea. ¿Ok? Ahora, esta parte que está acá, que fíjense que es la que corresponde a la presión meseta, me está hablando de volumen y de extensibilidad. Por lo tanto, me está orientando acerca de las presiones transtorácicas. ¿Ok? Aquí podemos correlacionar presión, curva de presión y tiempo con flujo, tiempo. Si nosotros vemos, el flujo está siendo constante, pero la presión sube. ¿Por qué? Porque para que se mantenga el flujo constante, el ventilador tiene que enviar cada vez más presión para obtener el mismo volumen corriente. Y aquí vemos que no hay una curva, no hay presión. O sea, si nosotros relacionamos presión y flujo, aquí hay flujo y aquí no hay nada, no hay curva. Esto es porque de aquí para acá el ventilador no está enviando presión porque esto va a depender de la compliance, de la elasticidad del paciente. ¿Okay? Realizar una pausa al final de la inspiración, manteniendo la válvula expiratoria cerrada durante un tiempo determinado, me va a dar a mí la pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria, fíjense, se va a visualizar de esta manera. Tenemos aquí el pico máximo, esto es un flujo desacelerante, hacemos la pausa, dura 2 o 3 segundos y aquí está la expiración. Esto lo hacemos para sacar la presión meseta. Fíjense aquí no estamos haciendo la pausa inspiratoria, por supuesto no se genera la meseta, y aquí con la pausa inspiratoria, fíjense, tenemos ya este patrón es diferente a este, porque este es desacelerante, este es acelerante, tenemos el pico máximo, ok, hacemos la pausa inspiratoria, sale la meseta para que nosotros podamos medirla. Ahora vamos a hablar de las curvas flujo-volumen. Prácticamente la curva de flujo-volumen es útil para observar las limitaciones de flujo, ¿ok? En el tiempo expiratorio. Estas curvas tenemos un ascenso inicial, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos el flujo y aquí tenemos el volumen.
Eso es lo que determinamos o podemos llamar bucles, ¿ok? Porque también son cíclicos. De 0 a 1 vamos a tener el ascenso inicial hasta el flujo inspiratorio máximo. Luego vamos a tener un flujo constante que es lo que el tiempo total que va a durar la inspiración. Bien, luego tenemos lo que es la expiración. Fíjense que en la expiración va cayendo el volumen, va cayendo el flujo, va cayendo el flujo, incluso se hace negativo. Ya el flujo expiratorio máximo es negativo y luego va decreciendo, ¿ok? Aquí la curva de volumen-presión, vamos a ver un punto de inflexión inferior. También ellas relacionan la capacidad residual funcional. Posteriormente, al inicio de la entrada del volumen, ¿ok? Vamos a empezar a ver cómo hay una expansión pulmonar, que es lo que llama aquí inflación, hasta un punto de inflexión superior. Aquí hay un error, punto de inflexión superior, que lo podemos visualizar aquí. Ya de ahí, cuando empieza a decaer el volumen, vamos a ver lo que es la deflación, ¿ok? Simplemente nos está correlacionando capacidad residual funcional, presión y volumen. Ahora, la ventilación mecánica tiene muchos efectos. Nosotros podemos decir que es un procedimiento que va a salvar la vida, que es un procedimiento inocuo, pero no es así. La ventilación puede influir sobre la mayor parte de los órganos de la economía. Fíjense que, por ejemplo, la presión positiva de las vías aéreas de menor resistencia y de mayor distensibilidad pueden sobredistender las unidades alveolares que están sanas y comprimir los capilares alveolares. Esto produce redistribución de flujo, como ya lo había mencionado, pero incrementa o puede incrementar la hipoxemia o chun o cortocircuito. Entonces, una presión positiva muy alta me va a comprimir capilares pulmonares, y eso va a contribuir a que esos capilares pulmonares que son comprimidos no aporten el oxígeno suficiente como para que se produzca una hematosis. También la ventilación mecánica altera el surfactante, lo que ayuda al colapso pulmonar. Por lo tanto, tenemos que dar PIP para prevenir esto. La ventilación puede reducir también el chun, como ya les dije. Recordemos que la ventilación-perfusión son alveolos que están perfundidos sin ventilación, o el contrario, alveolos que están siendo ventilados pero que no están siendo perfundidos. Entonces, si tenemos un PIP que me va a alterar este juego ventilación-perfusión, va a aumentar el espacio muerto a través de la sobredistensión alveolar. Al aumentar entonces, si pasamos a otro órgano, si pasamos al corazón, al aumentar la presión endotorácica, producto de la sobredistensión pulmonar, entonces me va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. También los volúmenes altos del pulmón me van a incrementar la resistencia vascular pulmonar, que también va a incidir sobre la poscarga del ventrículo derecho. Que yo tenga alveolos que no están siendo ventilados produce también aumento de la resistencia vascular periférica. Y cuando la poscarga ya es alta, aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho.
Me desplaza entonces el tabique hacia la izquierda porque existe una condición que se llama interdependencia biventricular, y este desplazamiento del tabique hacia la izquierda disminuye el llenado ventricular izquierdo. Entonces, esto genera que existe un aumento de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo con una disminución del volumen efectivo. O sea que lo que empieza por el corazón derecho termina afectando también al corazón izquierdo. Los esfuerzos que son inspiratorios excesivos me van a afectar también a la poscarga de ambos ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho. Pero especialmente en el izquierdo, porque hay mayor estrés parietal. Un esfuerzo ventilatorio intenso genera que la presión negativa del tórax, que es en sentido opuesto a lo de la pleura, ¿ok? Durante la sístole va a afectar el retorno venoso y va a afectar la precarga del ventrículo izquierdo. Al mismo tiempo va a aumentar la poscarga en ambos ventrículos. Entonces, para mantener el volumen de eyección, ¿qué va a hacer el corazón? Aumentar la presión transparietal. Entonces, estamos desde un esfuerzo inspiratorio que está afectando el tabique o la pared del ventrículo. También debemos recordar que un aumento de presión de la vía aérea se va a transmitir al espacio intrapleural y a todas las estructuras intratorácicas, induciendo un efecto de compresión de grandes vasos, que da lugar entonces a que aumente la presión venosa central. Ahora, si hay una desconexión del ventilador, ¿bien? Una desconexión que puede ser accidental incluso, y ese paciente, debido a su requerimiento, tiene un PIB alto, supongamos que era un obeso que tenía 10 de PIB. Entonces, esa pérdida súbita de presión intratorácica que se dio por la desconexión del ventilador va a precipitar un desarrollo de edema pulmonar. Entonces hay que tener cuidado con eso también. La ventilación mecánica también afecta lo que es la disfunción ventricular, o va a generar, más bien, lo que quiero decir es que va a generar una disfunción ventricular desde el punto de vista isquémico. ¿Por qué? El flujo arterial coronario depende de la presión de perfusión coronaria, obviamente. Entonces, la reducción de la diferencia de presión entre lo que es la presión diastólica y aórtica y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y también la compresión de vasos coronarios como consecuencia del aumento de la presión intratorácica, puede causar isquemia. Es decir, que estas presiones que se están transmitiendo al tórax, producto de la ventilación mecánica, pueden generar que haya una disminución de la presión de perfusión coronaria por compresión de vasos coronarios, y esto me va a causar una isquemia miocárdica. En individuos normales, por supuesto, tienen mecanismos compensatorios y es poco probable que exista hipotensión arterial por esta causa. Pero la efectividad de estos mecanismos compensadores va a depender de la integridad de los reflejos neurovasculares del paciente. ¿Y cuáles serían estos mecanismos neurovasculares? Pues simplemente que cuando el volumen sistólico disminuye, se ve compensado por un aumento del tono simpático, induciendo a taquicardia, y un aumento de la resistencia vascular sistémica. Esto es lo que pasa en individuos normales. En individuos que no tengan este mecanismo de respuesta, me va a generar la isquemia más la hipotensión. Además de esto, el PIB, que no se le debe negar a nadie, como lo había dicho, produce que caiga el gasto cardíaco. La baja de gasto cardíaco lleva a una disminución de la presión arterial y una reducción también del flujo sanguíneo renal. Ahí pasamos
entonces a dar lugar a un descenso de lo que es la filtración glomerular y a raíz de esto la diuresis. Entonces, en el riñón pasa que hay una redistribución de flujo, ¿ok? De la corteza exterior y aumenta para la zona medular. Esto va a ocasionar que haya una mayor reabsorción de sodio y agua, que también va a contribuir a la disminución de la expulsión de sodio a través de la orina y en sí de la diuresis. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta para la ventilación mecánica el estado de la perfusión cerebral. La inducción, bien sea de hiperventilación para tratar una hipertensión endocranial, va a disminuir la presión arterial de dióxido de carbono y esto puede causar una isquemia si se produce una vasoconstricción excesiva. Bien, o sea, la hiperventilación me puede conducir a una vasoconstricción cerebral que me puede causar isquemia cerebral en este caso. Puede provocar también un aumento de la presión intracraneal como consecuencia de un incremento en la presión venosa yugular y de la reducción del retorno venoso cerebral. ¿Okay? Cuando se reduce el retorno venoso del cerebro, entonces hay una disminución de la presión de perfusión cerebral. Otro efecto que podemos ver a través de la ventilación con presión positiva es a nivel gástrico, a nivel de lo que es el sistema gástrico, puesto que hay un incremento de la resistencia esplácnica, disminuye el flujo venoso esplácnico y puede contribuir al desarrollo de isquemia, en este caso en la mucosa gástrica. Entonces, debemos estar pendientes de no solo la monitorización del sistema pulmonar, sino del sistema hemodinámico, de órganos como los riñones, el estómago y el cerebro. Aun cuando estos órganos no tengan ningún problema, pueden lesionarse debido a la ventilación mecánica. En conclusión, ¿ok? Podemos decir que la ventilación mecánica es un mundo. La ventilación mecánica es un mundo lleno de detalles. Tienes que conocer desde cómo funciona el ventilador, cómo funciona la parte respiratoria del ser humano e integrarlas. Las tienes que integrar para poder manejar esa relación que se da entre el paciente y el ventilador. Tenemos muchas formas de manejarlo desde el punto de vista de que si tenemos una sustitución parcial o una sustitución total de la función ventilatoria, y de allí derivan todos los modos ventilatorios, que sea asistido, controlado, SIMB, y que una vez que tú decidas conectar al paciente al ventilador, tienes que calcular el peso, tienes que programar el ventilador siguiendo unos pasos, eligiendo la modalidad, la frecuencia, la relación IE. Tienes que saber interpretar las gráficas que te da el ventilador para poder monitorizar al paciente, y que no te vas a olvidar del resto de la economía. No es solo vigilar la función de la mecánica del pulmón, sino ver qué está pasando en el corazón, los riñones y el cerebro. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy abierta a que puedan realizar sus preguntas. Bien, felicidades, doctora. Creo que quedamos, bueno, yo particularmente quedé con la misma necesidad de seguir estudiando. Entonces, voy a abrir el chat para las preguntas que quieran hacer las y los participantes. No, de hecho, creo que está, no, sí, hay que abrirlo, pues yo lo cerré durante la presentación.
Bien, ya pueden plantear sus inquietudes, sus dudas por allá.